15 de marzo del año 44 antes de Cristo. Roma. Un hombre camina hacia el teatro de Pompeyo para asistir a una reunión del Senado. No lo sabe, pero en pocos minutos recibirá 23 puñaladas de sus propios colegas. Entre los asesinos está Bruto, a quien considera como un hijo. Sus últimas palabras serán: «Tú también, hijo mío». Con su muerte, no solo termina una vida, termina la República Romana. Pero este hombre no fue solo una víctima. Fue el conquistador más brutal de su época, el político más corrupto de Roma y el general que esclavizó a 1 millón de personas. Su nombre era Julio César, y su historia es mucho más oscura de lo que te enseñaron en la escuela. ¿Qué tipo de mundo heredó Julio César cuando nació en el año 100 a.C.? Para entender al monstruo, primero debemos conocer el sistema que lo creó. Roma en esa época no era el imperio que todos conocemos, sino una república. ¿Pero qué significaba esto realmente? Imagínate un país donde solo los ricos pueden votar, donde comprar votos es legal y donde los políticos necesitan arruinarse económicamente para llegar al poder, con la esperanza de robar lo suficiente después para recuperar la inversión. Esa era la República Romana del siglo I a.C. El sistema político romano era, en teoría, brillante. Tenían 2 cónsules que se vigilaban mutuamente, un senado de exmagistrados que aconsejaba y asambleas populares que votaban las leyes. Pero en la práctica, todo estaba podrido desde adentro. Los cargos públicos no tenían salario, así que solo los ricos podían permitirse ser políticos. Y una vez en el poder, tenían que recuperar el dinero invertido saqueando provincias. Era un ciclo perfecto de corrupción institucionalizada que había funcionado durante siglos, pero que ahora estaba llegando a su límite. La crisis comenzó 100 años antes del nacimiento de César, con 2 hermanos que se atrevieron a desafiar este sistema, Tiberio y Cayo Graco. Estos aristócratas revolucionarios intentaron redistribuir las tierras públicas a los campesinos pobres. ¿El resultado? Ambos fueron asesinados por sus propios colegas senadores en las calles de Roma. Con estas muertes se estableció un precedente terrible. La violencia política era aceptable cuando estaban en juego los intereses de los ricos. Roma había abierto la caja de Pandora y ya no podría volver a cerrarla. Después de los Gracos, la República se polarizó en 2 bandos irreconciliables. Por un lado estaban los optimates, los mejores, que defendían los privilegios tradicionales del Senado y la aristocracia. Por el otro, los populares, que usaban a las masas para desafiar el orden establecido. Esta división no era ideológica como podríamos pensar hoy. Ambos bandos estaban formados por aristócratas ricos. La diferencia era solo de método. Los optimates preferían gobernar directamente a través del Senado, mientras que los populares usaban al pueblo como herramienta para obtener poder personal. El mundo que conocería César era, por tanto, una democracia completamente disfuncional. Un sistema donde la violencia política era normal, donde la corrupción era sistemática y donde las instituciones ya no podían contener las ambiciones de los hombres poderosos. Roma se había convertido en una oligarquía brutal disfrazada de república y estaba lista para que alguien con la suficiente audacia la transformara en una dictadura abierta. Ese alguien sería Julio César. ¿Qué pasa cuando los generales más poderosos de un país deciden resolver sus diferencias políticas con ejércitos? Roma lo descubrió de la manera más brutal posible entre los años 88 y 82 a.C., cuando 2 titanes militares, Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, convirtieron la ciudad eterna en un campo de batalla. Esta guerra civil no solo cambió Roma para siempre, creó el modelo que César seguiría décadas después para destruir la República. Mario era el tío político de César, un militar genial que había reformado el ejército romano de manera revolucionaria. Antes de Mario,
Los soldados romanos eran ciudadanos campesinos que luchaban por temporadas y luego volvían a sus granjas. Mario profesionalizó las legiones, creando soldados de carrera que dependían completamente de su general para su sustento y futuro. El problema: estos soldados ya no eran leales a Roma, sino al comandante que les pagaba. Mario había creado, sin darse cuenta, la herramienta perfecta para destruir la República: ejércitos personales dispuestos a marchar contra su propia capital. La rivalidad entre Mario y Sila comenzó por una cuestión aparentemente menor: ¿quién comandaría la guerra contra el rey Mitrídates del Ponto? Mario, veterano de 70 años, creía merecer el comando. Sila, aristócrata ambicioso de 50 años, tenía el apoyo del Senado. Lo que debería haber sido una disputa política normal se convirtió en una catástrofe cuando Sila tomó la decisión más impactante en la historia romana hasta ese momento. Marchó con sus legiones contra Roma misma. Era la primera vez en 500 años que un ejército romano atacaba la capital. La República había perdido para siempre su inocencia. Sila tomó Roma, masacró a sus enemigos y partió hacia Oriente a luchar contra Mitrídates. Pero Mario no se quedó quieto. El viejo general volvió con sus propias tropas, reconquistó la ciudad y desató una venganza terrible. Las calles de Roma se llenaron de cadáveres de aristócratas. Cuando Mario murió en el año 86, sus seguidores continuaron el terror. Roma se había convertido en algo impensable, una ciudad donde los ciudadanos se mataban entre sí por el poder político. Cuando Sila regresó de Oriente en el 82, trajo consigo no solo la victoria contra Mitrídates, sino una sed de venganza que superaría todo lo visto antes. Publicó las primeras listas de proscripción de la historia romana. Listas públicas de enemigos que podían ser asesinados impunemente por cualquier ciudadano. Miles de romanos murieron en estas purgas. Sus propiedades fueron confiscadas, sus familias destruidas, sus nombres borrados de la historia oficial. Sila se declaró dictador perpetuo y reorganizó Roma según su voluntad. La República había muerto temporalmente. Un solo hombre controlaba todo el poder. Pero aquí viene la parte más fascinante. En el año 79 a.C., Sila hizo algo completamente inesperado. Renunció voluntariamente al poder absoluto, restauró las instituciones republicanas y se retiró a la vida privada. ¿Por qué? Porque genuinamente creía haber salvado la República eliminando a sus enemigos. Murió un año después, convencido de haber sido un héroe. Pero el daño ya estaba hecho. Roma había aprendido que las instituciones no eran sagradas, que la violencia política funcionaba y que un solo hombre con el ejército correcto podía controlar el mundo. Julio César, que tenía solo 18 años cuando terminó esta guerra, había tomado nota de cada lección. ¿Cómo se forma la mentalidad de un futuro dictador? En el caso de Julio César, fue creciendo literalmente en el epicentro de la tormenta política más violenta de la historia romana. Nacido en el año 100 a.C., en una familia patricia venida a menos, César no solo fue testigo de la destrucción de la República, fue una de sus víctimas más jóvenes. Su adolescencia estuvo marcada por la persecución, la huida y la constante amenaza de muerte. Estas experiencias forjaron a un hombre sin escrúpulos morales, convencido de que en política solo importa una cosa: ganar. La familia de César, los Julios, pertenecía a la más antigua aristocracia romana. Afirmaban descender directamente de Venus a través de Eneas, el héroe troyano. Pero la gloria del linaje no se traducía en riqueza. El padre de César había logrado llegar a pretor, un cargo respetable, pero no espectacular. La familia vivía en la Subura, un barrio popular de Roma, no porque fueran plebeyos, sino porque no tenían dinero para algo mejor.
Esta combinación de orgullo aristocrático y pobreza relativa marcó profundamente la personalidad de César. Se sabía superior por sangre, pero necesitaba demostrar esa superioridad a través del poder. El destino de César cambió dramáticamente cuando su familia se alineó con Mario a través del matrimonio de su tía Julia con el gran general. De repente, el joven patriciano sin futuro se encontró conectado con el hombre más poderoso de Roma. Mario se convirtió en su modelo y protector, pero esta protección se volvió mortal cuando comenzó la guerra civil. En el año 87, cuando César tenía solo 13 años, presenció las masacres de Mario en las calles de Roma. Vio cómo la política se resolvía con cuchillos y vio cómo el poder absoluto era posible para quien tuviera la audacia de tomarlo. Cuando Sila regresó victorioso en el 82, César se encontró en una posición imposible. Tenía 18 años, estaba casado con Cornelia, hija de un aliado de Mario, y su nombre figuraba en las listas de proscritos del dictador. Sila le ofreció una salida: divorciarse de Cornelia y unirse al bando ganador. La respuesta de César fue reveladora de su carácter. Se negó rotundamente, no por amor romántico, sino porque ceder ante las amenazas era signo de debilidad. Prefirió huir de Roma y arriesgar la muerte antes que mostrar sumisión. Esta decisión casi le cuesta la vida, pero le enseñó una lección fundamental: nunca mostrar debilidad, sin importar las consecuencias. Durante meses, César vivió como un fugitivo en las montañas de Italia, cambiando de escondite constantemente mientras los soldados de Sila lo buscaban para matarlo. Finalmente, la intervención de influyentes familiares convenció a Sila de perdonar al joven. Pero el dictador tenía una premonición siniestra sobre César. Según Suetonio, Sila advirtió a quienes intercedieron por él: tengan cuidado con ese joven, en él veo muchos Marios. Era una predicción profética. César había aprendido todas las lecciones de la guerra civil: que las instituciones eran frágiles, que la violencia funcionaba, que los ejércitos personales eran la clave del poder y que solo los audaces heredaban la tierra. Estas lecciones lo acompañarían el resto de su vida. ¿Qué convierte a un joven aristocrático en el conquistador más brutal de la historia? En el caso de Julio César, fue la combinación tóxica de un linaje glorioso y una realidad económica humillante. Los Julios afirmaban ser descendientes directos de Venus, la diosa del amor, a través de Eneas, el héroe troyano que fundó la estirpe romana. Era una genealogía que los colocaba por encima de cualquier otra familia patricia. Pero las glorias del pasado no pagaban las deudas del presente, y César creció con la dolorosa contradicción de saberse superior por sangre mientras vivía en la pobreza relativa de la clase media urbana. La residencia familiar en la Subura era emblemática de esta contradicción. Este barrio popular del centro de Roma albergaba tanto a artesanos respetables como a prostitutas, gladiadores y criminales de poca monta. No era exactamente un slum, pero tampoco el tipo de vecindario donde esperarías encontrar a los descendientes de Venus. El joven César crecía rodeado del bullicio, la violencia y la energía del pueblo romano real, no de la aristocracia protegida de las colinas. Esta experiencia temprana le dio algo que muchos de sus rivales aristocráticos nunca tuvieron: un entendimiento íntimo de las masas urbanas que más tarde manipularía con maestría. Su padre, también llamado Gaius Julius César, representaba perfectamente la mediocridad dorada de la clase patriciana venida a menos. Había logrado llegar a pretor, un cargo respetable que demostraba competencia política, pero nunca alcanzó el consulado, la cima de la carrera política romana. Murió inesperadamente cuando César tenía solo 16 años, dejando a la familia sin su principal sostén económico y al joven sin la red de conexiones paternas que eran cruciales para el éxito político.
Esta orfandad temprana forzó a César a forjar su propio camino, desarrollando la audacia y la autosuficiencia que lo caracterizarían toda la vida. La madre de César, Aurelia Cota, pertenecía a una familia más prominente políticamente que los Julios. Los Cotas habían producido varios cónsules recientes y mantenían conexiones importantes en el Senado. Aurelia era una mujer de carácter fuerte que supervisó personalmente la educación de su hijo, algo inusual en una época donde los niños aristocráticos eran educados principalmente por tutores griegos. Esta influencia materna le dio a César un respeto por la inteligencia femenina que se reflejaría después en sus relaciones con mujeres poderosas como Servilia y Cleopatra. Pero fue el matrimonio de su tía paterna Julia con Gaius Marius lo que realmente cambió el destino de César. De repente, el joven patriciano sin futuro claro se encontró conectado con el hombre que había redefinido el poder militar romano. Marius no solo era un general victorioso, era el líder indiscutible del bando popular, el político que había desafiado exitosamente la autoridad del Senado tradicional. Esta conexión familiar introdujo a César en el mundo de la política de alto nivel, pero también lo marcó como enemigo de los optimates. Desde los 13 años, César entendió que su futuro dependería no de seguir las reglas del juego político tradicional, sino de cambiar esas reglas a su favor. ¿Cómo se educa a alguien destinado a conquistar el mundo conocido? En el caso de César, su formación combinó la educación aristocrática tradicional romana con lecciones brutales sobre el poder real que ninguna escuela podría enseñar. Su educación formal siguió el patrón estándar de la élite romana: retórica griega, filosofía, historia militar y jurisprudencia. Pero su verdadera universidad fue la política sangrienta de Roma durante los años de guerra civil, donde aprendió que las palabras hermosas, sin poder militar, eran solo ruido. La retórica era el corazón de la educación aristocrática romana. Un político que no pudiera hablar convincentemente en público estaba condenado al fracaso. César estudió con los mejores maestros griegos de Roma, aprendiendo no solo las técnicas de la oratoria, sino los secretos psicológicos de la persuasión de masas. Según Cicerón, que era notoriamente tacaño con los elogios hacia sus rivales, César era uno de los oradores más brillantes de su generación. Esta habilidad para usar las palabras como armas sería crucial en su carrera, tanto para justificar sus conquistas ante el pueblo romano como para manipular a sus enemigos políticos. La filosofía que más influyó en César fue el epicureísmo, una escuela de pensamiento que enfatizaba el placer racional y la ausencia de temor a la muerte. Pero César interpretó estas ideas de manera peculiarmente romana. El mayor placer era el poder, y la ausencia de temor a la muerte lo liberaba para tomar riesgos que otros consideraban suicidas. Esta mentalidad filosófica explica muchas de las decisiones aparentemente irracionales de su carrera, desde cruzar el Rubicón hasta rechazar las advertencias sobre los idus de marzo. Para César, vivir sin poder absoluto era peor que morir. Su educación militar comenzó temprano, pero no en las aulas, sino en las calles de Roma durante las guerras civiles. A los 13 años, César presenció las masacres ordenadas por su tío abuelo Mario. A los 18, sobrevivió a las proscripciones de Sila. Estas experiencias le enseñaron que la violencia política no era una aberración, sino la realidad normal del poder. Mientras otros jóvenes aristocráticos aprendían sobre guerra leyendo a Homero, César la veía en acción en su propia casa. Esta educación práctica en la brutalidad del poder real le dio una ventaja psicológica sobre sus futuros rivales. Pero quizás la lección más importante de su educación fue algo que ningún maestro le enseñó directamente: la importancia del dinero en la política romana. Desde joven,
César vio cómo su pobreza relativa limitaba las opciones de su familia. Observó cómo los políticos ricos compraban votos, financiaban juegos públicos y corrompían jurados. Entendió que en Roma, sin dinero masivo, incluso el talento más brillante era inútil. Esta lección lo obsesionaría durante toda su carrera política temprana, llevándolo a contraer deudas astronómicas para financiar su ascensión al poder. César aprendió temprano que el dinero no era solo útil para la política, era absolutamente indispensable. ¿Cómo revela un joven de 25 años el tipo de líder que será a los 50? En el caso de César, su famoso encuentro con piratas mediterráneos en el año 75 a.C. nos da una ventana perfecta hacia su carácter. La historia, contada por Plutarco, parece casi demasiado dramática para ser real, pero ilustra perfectamente la personalidad que haría de César el hombre más poderoso del mundo. Una mezcla de audacia suprema, crueldad calculada y una confianza en sí mismo que rayaba en la megalomanía. César viajaba hacia Rodas para estudiar retórica con Apolonio Molón, el mismo maestro que había formado a Cicerón. En teoría, este era un viaje educativo típico para un joven aristocrático romano. Pero cuando su barco fue capturado por piratas cerca de la isla de Farmacusa, César demostró que no era un aristócrata típico. Los piratas, evaluando su vestimenta y comportamiento, pidieron un rescate de 20 talentos, una suma considerable para la época. La reacción de César fue explosiva. Se rió de ellos y les dijo que no conocían su verdadero valor. Exigió que subieran el rescate a 50 talentos. Durante las 5 semanas que duró su cautiverio, César se comportó de manera que desconcertó completamente a sus captores. En lugar de actuar como una víctima aterrorizada, comenzó a tratarlos como subordinados. Les ordenaba silencio cuando quería dormir, los obligaba a escuchar sus discursos y poemas, y cuando no le gustaba su reacción, los llamaba bárbaros ignorantes. Los piratas, acostumbrados a víctimas suplicantes, no sabían qué hacer con un prisionero que parecía considerarse superior a ellos. César había identificado una verdad fundamental sobre el poder. A menudo, quien actúa como si lo tuviera, termina obteniéndolo. Pero la parte más reveladora de la historia viene después de su liberación. Una vez que sus amigos pagaron el rescate y César fue liberado, inmediatamente se dirigió a Mileto, organizó una flota y regresó a Farmacusa. Encontró a los piratas todavía celebrando su fortuna en la misma isla. César los capturó a todos, recuperó el dinero del rescate y los llevó como prisioneros a Pérgamo. Luego pidió al gobernador romano de Asia que los crucificara, como había prometido hacer durante su cautiverio. Cuando el gobernador dudó, César tomó la iniciativa y ordenó la crucifixión personalmente. Sin embargo, hay un detalle final que muestra tanto la crueldad como la peculiar clemencia de César. Antes de crucificar a los piratas, ordenó que les cortaran la garganta para acelerar su muerte. En su mente, esto era un acto de misericordia porque había llegado a apreciarlos durante el cautiverio. Esta combinación de venganza implacable y piedad calculada sería una constante en su carrera. César siempre cumplía sus amenazas, pero a veces mitigaba el castigo si le convenía políticamente. Los piratas habían sido víctimas del primer ejemplo documentado de la clemencia caesariana, una herramienta política que usaría para justificar atrocidades mucho mayores. Esta aventura aparentemente menor reveló todos los elementos del futuro conquistador: la audacia para tomar riesgos enormes, la habilidad para dominar psicológicamente a sus oponentes, la determinación para cumplir sus promesas sin importar el costo, y la inteligencia para convertir cada experiencia en una lección sobre el poder. Los piratas habían capturado a un joven aristocrático romano y liberado, sin saberlo, al futuro destructor
de la República. ¿Cuándo aprendió César que robar legalmente era la clave del éxito político? Su primera experiencia como magistrado romano, cuando sirvió como cuestor en la Hispania Ulterior en el año 69 a.C., fue una masterclass en cómo el sistema imperial romano funcionaba realmente. Oficialmente, los cuestores eran administradores financieros que ayudaban a los gobernadores provinciales. En la práctica, eran socios menores en empresas de saqueo sistemático que alimentaban tanto las arcas del Estado como los bolsillos privados de los funcionarios. España era una de las provincias más ricas de Roma, llena de minas de plata que habían financiado el poder romano durante generaciones. Pero la riqueza mineral era solo una parte del botín. Los españoles también podían ser gravados con impuestos arbitrarios, forzados a vender sus productos a precios artificialmente bajos y obligados a mantener tropas romanas que básicamente funcionaban como una mafia legalizada. César, como cuestor, tenía acceso directo a estos flujos de riqueza y aprendió rápidamente cómo un funcionario hábil podía desviarse su parte sin ser detectado. Durante su estancia en España, César tuvo una experiencia que Plutarco describe como profundamente formativa. Mientras visitaba un templo dedicado a Alejandro Magno en Cádiz, César contempló una estatua del conquistador macedonio y se echó a llorar. Cuando sus acompañantes le preguntaron por qué, César respondió que se sentía avergonzado. A la edad de 32 años, Alejandro ya había conquistado el mundo conocido, mientras que él, a los 30, apenas había logrado un cargo provincial menor. Esta anécdota revela la megalomanía que ya consumía a César y su determinación de superar incluso al más grande conquistador de la historia. Pero César no solo se dedicó a compararse con héroes muertos, también estableció los cimientos de su futuro poder político. Usó su posición para crear una red de clientes españoles que le serían leales durante décadas. Favoreció a ciertos comerciantes con contratos lucrativos, protegió a algunas tribus locales de impuestos excesivos y se aseguró de que su nombre fuera recordado positivamente en toda la provincia. Estas inversiones en capital político demostrarían ser cruciales años después, cuando necesitara apoyo financiero y militar para sus campañas en las Galias. La cuestura también le enseñó a César una lección fundamental sobre el Imperio Romano: la diferencia entre riqueza y riqueza realmente grande. Los ingresos de un cuestor eran considerables para los estándares normales, pero insignificantes comparados con lo que podía obtener un procónsul con imperium militar. César vio de primera mano cómo los gobernadores provinciales acumulaban fortunas que rivalizaban con los tesoros de reyes extranjeros. Esta observación alimentó su ambición y su determinación de no quedarse satisfecho con cargos menores. España le había dado su primer sabor del poder imperial, pero también le había mostrado que tenía que llegar mucho más alto si quería realmente cambiar el mundo. ¿Cuánto cuesta comprar el amor de 1 millón de romanos? En el año 65 a.C., César descubrió la respuesta cuando sirvió como edil curul, el cargo responsable de organizar los juegos públicos que mantenían a las masas urbanas contentas y entretenidas. Lo que César hizo durante este año cambió para siempre las reglas del juego político romano. No se conformó con cumplir las expectativas, las reventó tan espectacularmente que arruinó a su familia financieramente, pero se convirtió en el político más popular de Roma. Los juegos gladiatoriales ya eran una tradición romana cuando César llegó al poder, pero nunca se habían visto espectáculos como los que él organizó. En lugar de los habituales 120 gladiadores que presentaban los ediles normales, César presentó 320 luchadores, todos equipados con armaduras de plata maciza que brillaban bajo el sol del Coliseo.
Los romanos, acostumbrados a espectáculos más modestos, quedaron absolutamente extasiados. Pero César no se detuvo ahí. También organizó cacerías de animales exóticos con bestias traídas desde los rincones más remotos del imperio, obras teatrales con los actores más famosos de la época y banquetes públicos que alimentaron gratuitamente a decenas de miles de ciudadanos. El costo de estos espectáculos era astronómico. César gastó no solo todo el presupuesto oficial asignado para los juegos, sino también toda su fortuna personal y contrajo deudas que equivalían a varias veces el ingreso anual del tesoro romano. Sus colegas aristocráticos pensaron que se había vuelto loco. ¿Cómo podía alguien arruinarse financieramente por el aplauso temporal de la multitud? Pero César entendía algo que ellos no. En la política romana tardía, el apoyo popular era más valioso que el dinero, porque el dinero se podía recuperar con el poder, pero el poder era imposible sin el apoyo del pueblo. La estrategia de César funcionó perfectamente. Durante meses después de sus juegos, las calles de Roma resonaban con gritos de «César, César» cada vez que aparecía en público. Los ciudadanos comunes, que normalmente eran indiferentes hacia los políticos aristocráticos, ahora lo veían como su campeón personal. Había algo psicológicamente poderoso en la generosidad extrema de César. No estaba simplemente cumpliendo con sus deberes oficiales, estaba sacrificando su propia fortuna por el placer del pueblo. Esta percepción de sacrificio personal creó un vínculo emocional que ningún político rival podría romper fácilmente. Pero César también usó su edilidad para algo más sutil y quizás más importante: rehabilitar la memoria de su tío Mario. Durante décadas, las imágenes y monumentos de Mario habían estado prohibidos en Roma debido a su asociación con la facción perdedora en las guerras civiles. César desafió abiertamente esta prohibición, restaurando estatuas de Mario y organizando ceremonias en su honor. Era una jugada arriesgada que enfureció a los optimates, pero que envió un mensaje claro. César estaba orgulloso de su herencia popular y no se intimidaba ante las amenazas de sus enemigos. La edilidad de César estableció un nuevo estándar para la política romana. Demostró que un político suficientemente audaz podía usar el entretenimiento público para crear una base de poder independiente del Senado tradicional. También probó que las masas urbanas respondían más a gestos dramáticos que a promesas políticas abstractas. Estos fueron lecciones que César recordaría años después, cuando necesitara el apoyo popular para justificar su marcha sobre Roma. Había aprendido a convertir el circo en una herramienta de poder político, y esta habilidad sería crucial para destruir la República. ¿Cómo se las arregló un joven político endeudado para derrotar a los sacerdotes más poderosos de Roma? En el año 63 a.C., César logró una de las victorias políticas más improbables de su carrera cuando fue elegido Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de la religión romana estatal. Esta elección no solo le dio prestigio religioso y una residencia oficial en el foro romano, también le proporcionó las herramientas para manipular el sistema político a través del control del calendario y los rituales sagrados. Era el equivalente antiguo de controlar tanto la Corte Suprema como el Banco Central. Sus rivales para el cargo eran Quintus Lutatius Catulus y Publius Servilius Batia, dos de los políticos más respetados y ricos de Roma. Ambos tenían décadas de experiencia, reputaciones impecables y el apoyo del establishment senatorial. César, por el contrario, tenía solo 37 años. Estaba ahogándose en deudas y había escandalizado recientemente a la sociedad respetable con sus juegos extravagantes. En cualquier elección normal no habría tenido oportunidad, pero César no jugaba según las reglas normales.
La clave de su estrategia fue entender que el Pontifex Maximus era elegido no por el Senado, sino por una asamblea especial de ciudadanos. Esto significaba que su popularidad con las masas urbanas, ganada durante su edilidad, podía ser convertida directamente en votos. Mientras sus rivales hacían campaña entre los senadores y las familias aristocráticas, César trabajó las calles de Roma, recordando a los ciudadanos comunes los espectáculos magníficos que había organizado para ellos. También prometió que como Pontifex Maximus, usaría su autoridad religiosa para proteger los derechos del pueblo contra los abusos senatoriales. Pero César también empleó métodos menos nobles. Según fuentes contemporáneas, gastó sumas masivas en sobornar votantes directamente. El problema era que no tenía dinero propio para estos sobornos. La solución fue típicamente audaz. Pidió prestado a usurerarios a tasas de interés tan altas que habría significado la ruina total si perdía la elección. La mañana de la votación, César le dijo a su madre Aurelia: «Hoy regreso a casa como Pontifex Maximus o no regreso en absoluto». No era una declaración dramática, literalmente no podía permitirse perder. La victoria de César envió ondas de choque a través del establishment romano. Por primera vez en siglos, el cargo religioso más importante del Estado había sido ganado por alguien que no pertenecía al círculo interno de familias senatoriales tradicionales. Más inquietante aún, había sido ganado a través de una combinación de populismo y corrupción masiva. Los optimates comenzaron a darse cuenta de que César representaba algo más peligroso que un político ambicioso típico. Era un revolucionario disfrazado que estaba dispuesto a usar cualquier medio necesario para obtener poder. Como Pontifex Maximus, César obtuvo herramientas de poder que usaría hábilmente durante el resto de su carrera. Podía declarar ciertos días como religiosos o prohibidos para negocios políticos, efectivamente controlando cuándo podían reunirse las asambleas. Podía interpretar presagios y signos divinos de maneras que apoyaran sus objetivos políticos. Y tenía acceso a los archivos religiosos secretos que contenían información comprometedora sobre muchas familias aristocráticas. César había robado más que un cargo religioso. Había robado una de las principales herramientas de control social del Estado romano. ¿Hasta dónde llegó César en su apoyo a la conspiración más peligrosa de la historia republicana romana? El año 63 a.C. no solo marcó la elección de César como Pontifex Maximus, también fue el año de la conspiración de Catilina, un intento de revolución violenta que casi destruye Roma décadas antes de que César marchara sobre la ciudad. La relación exacta de César con esta conspiración sigue siendo uno de los misterios más controvertidos de la historia antigua, pero las evidencias sugieren que el futuro dictador jugó un juego extremadamente peligroso entre la lealtad al Estado y la complicidad con los revolucionarios. Lucius Sergius Catilina era un aristocrático arruinado que había perdido 2 veces las elecciones consulares y ahora planeaba tomar el poder por la fuerza. Su programa era explosivamente radical: cancelación de todas las deudas, redistribución de tierras, proscripción de los ricos y el establecimiento de un gobierno popular revolucionario. Era exactamente el tipo de programa que aterrorizaba al establishment senatorial, pero que podía atraer a los muchos romanos desesperados por la crisis económica y política. La pregunta que atormentó a los contemporáneos era si César, con sus propias deudas masivas y ambiciones populares, estaba secretamente aliado con los conspiradores. Cicerón, que como cónsul lideró la respuesta oficial contra la conspiración, sospechó fuertemente de César desde el principio. En sus cartas privadas expresó la creencia de que César estaba coordinando con Catilina mientras mantenía una fachada de lealtad republicana.
Esta sospecha parecía confirmada por el comportamiento de César durante la crisis. Consistentemente abogó por clemencia hacia los conspiradores capturados, argumentó contra las medidas de emergencia propuestas por Cicerón y usó su influencia religiosa como Pontifex Maximus para complicar las acciones del gobierno. El momento más dramático llegó cuando el Senado debatía el destino de los conspiradores capturados. Cicerón y la mayoría senatorial querían ejecutarlos inmediatamente sin juicio formal, usando el Senatus Consultum Ultimum que les daba poderes de emergencia. César, en un discurso que Salustio describió como brillante, argumentó que la ejecución sin juicio establecería un precedente peligroso para la República. Propuso en su lugar el encarcelamiento perpetuo con confiscación de propiedades. Era una posición que sonaba moderada y constitucional, pero que en la práctica habría salvado las vidas de hombres que acababan de intentar destruir el Estado. La intervención de César casi funciona hasta que Catón el Joven pronunció un discurso aún más poderoso, acusando directamente a César de complicidad con los conspiradores. Según Plutarco, Catón gritó que César estaba tratando de salvar a los conspiradores porque él mismo era uno de ellos. La tensión en el Senado se volvió tan intensa que algunos senadores comenzaron a desenfundar sus espadas. César se vio forzado a salir del edificio escoltado por guardias para su propia protección, pero el daño político ya estaba hecho. Su relación con la conspiración permanecería como una sombra sobre su reputación durante años. La verdad sobre el grado de involucramiento de César con Catilina probablemente nunca se conocerá completamente. Pero lo que es claro es que César jugó un juego político extremadamente sofisticado durante la crisis. Si la conspiración hubiera triunfado, estaba posicionado para beneficiarse como un líder popular respetable. Si fracasaba, como efectivamente ocurrió, podía afirmar que había sido un moderado constitucional que abogaba por la clemencia. Era una estrategia de cobertura de apuestas que requería nervios de acero y una comprensión profunda de la política romana. César había demostrado que podía navegar incluso las aguas más peligrosas del poder político, una habilidad que sería crucial cuando enfrentara sus propias crisis futuras. ¿Qué convierte a un hombre en una fuerza histórica imparable? Después de analizar los primeros 37 años de la vida de Julio César, desde su nacimiento en una familia patriciana empobrecida hasta su elección como Pontifex Maximus, emerge un patrón claro. César no fue producto de la casualidad, sino de la crisis sistemática de la República Romana. Cada experiencia de su juventud, desde presenciar las masacres de Mario hasta sobrevivir a las proscripciones de Sila, desde su captura por piratas hasta su manipulación magistral de las masas romanas, forjó a un hombre sin escrúpulos morales, pero con una inteligencia política brillante. La República Romana que conoció César ya estaba muriendo cuando él nació. El sistema político se había convertido en una oligarquía brutal, donde la violencia era normal, la corrupción era sistemática y las instituciones ya no podían contener las ambiciones de los hombres poderosos. César no inventó estos vicios, simplemente los perfeccionó. Mientras otros políticos jugaban según las reglas antiguas, César entendió que las reglas habían cambiado para siempre después de las guerras civiles de Mario y Sila. La única pregunta no era si la República sobreviviría, sino quién la enterraría y qué construiría sobre sus ruinas. Lo que hace fascinante y aterrador a César es su combinación única de características. La audacia suprema del aristócrata que se cree descendiente de dioses, la crueldad calculada del superviviente de guerras civiles, la inteligencia política del manipulador de masas y la ambición desmedida del hombre que se comparaba con Alejandro Magno a los 30 años. Estas no eran cualidades accidentales,
fueron desarrolladas sistemáticamente a través de experiencias que habrían destruido a personalidades más débiles. ¿Qué podemos aprender de la formación de un futuro dictador? Las lecciones de la juventud de César son inquietantemente relevantes para nuestro tiempo. Primero, que las instituciones democráticas son más frágiles de lo que parecen. La República Romana había durado 500 años, pero se desintegró en pocas décadas cuando hombres ambiciosos descubrieron cómo manipular sus debilidades estructurales. Segundo, que la corrupción sistemática no es solo un problema moral, es un problema existencial para cualquier sistema político. Cuando comprar elecciones se vuelve normal, la democracia se convierte en una fachada. Tercero, que el populismo puede ser una herramienta tanto de liberación como de tiranía. César genuinamente usó el apoyo popular para desafiar a una élite corrupta, pero también lo usó para justificar la destrucción de las libertades republicanas. La línea entre un campeón del pueblo y un demagogo peligroso puede ser extremadamente fina. Cuarto, que la violencia política, una vez normalizada, crea una espiral que devora a sus propios creadores. Los mismos senadores que aplaudieron las proscripciones de Sila terminarían asesinando a César décadas después. Pero quizás la lección más importante es que los grandes cambios históricos raramente ocurren por accidente. César no destruyó la República en un momento de locura. Se preparó sistemáticamente durante décadas para ese momento. Estudió a sus predecesores, aprendió de sus errores, construyó las herramientas necesarias y esperó la oportunidad correcta. Cuando finalmente cruzó el Rubicón en el año 49, no fue un salto al vacío, sino la culminación de una estrategia de toda la vida. ¿Valió la pena? Esta es la pregunta que persigue el legado de César hasta hoy. Por un lado, su destrucción de la República terminó con siglos de guerra civil, estableció un sistema político más estable y creó las condiciones para la Pax Romana, que trajo prosperidad al Mediterráneo durante siglos. El imperio, que nació de las cenizas de la República, se convirtió en la base de la civilización occidental. Nuestros calendarios, nuestras leyes, nuestros idiomas, incluso nuestros conceptos de ciudadanía y derechos humanos tienen raíces en las reformas de César y sus sucesores. Por otro lado, el precio fue la muerte de la primera gran experimento democrático de la historia humana. La República Romana, con todos sus defectos, había creado instituciones que limitaban el poder individual y protegían ciertos derechos ciudadanos. César reemplazó esto con una monarquía autocrática que, aunque más eficiente, concentraba todo el poder en las manos de un solo hombre. Estableció un precedente que influenciaría a dictadores durante 2 milenios. La idea de que un hombre suficientemente brillante y despiadado puede legítimamente destruir las instituciones democráticas para salvar al pueblo. El costo humano también fue astronómico. Las conquistas de César en las Galias resultaron en la muerte o esclavización de millones de personas. Sus guerras civiles devastaron el mundo mediterráneo durante décadas. Su ejemplo inspiró a generaciones de aspirantes a dictadores que causaron sufrimiento incalculable. César puede haber sido un genio político y militar, pero también fue responsable de genocidios que rivalizan con los peores de la historia moderna. ¿Por qué seguimos fascinados con César 2000 años después de su muerte? Porque su historia es, en muchos sentidos, nuestra historia. Vivimos en una época donde las instituciones democráticas están bajo presión, donde la corrupción sistemática erosiona la confianza pública, donde los populistas prometen soluciones simples a problemas complejos y donde la violencia política está normalizándose peligrosamente. César nos muestra tanto las oportunidades como los peligros de estos momentos históricos. La diferencia crucial entre César y nosotros es que él vivió en una época donde las alternativas a la democracia republicana parecían viables.
El mundo mediterráneo estaba lleno de monarquías exitosas y muchos romanos genuinamente creían que un emperador benevolente sería mejor que un senado corrupto. Nosotros no tenemos esa excusa. Hemos visto a dónde llevan las dictaduras modernas. Conocemos el precio del poder absoluto. La historia de César debería servirnos como advertencia, no como inspiración. Al final, ¿fue César un héroe o un villano? La respuesta incómoda es que fue ambos, y esa ambigüedad es precisamente lo que lo hace tan fascinante y peligroso como modelo histórico. Fue un héroe para los soldados que lo siguieron fielmente, para los esclavos que liberó, para los provinciales a quienes extendió la ciudadanía romana. Fue un villano para los millones que masacró en las Galias, para los senadores que asesinó en las guerras civiles, para las generaciones futuras que perdieron sus libertades republicanas. La grandeza de César no está en duda. Pocos individuos han impactado la historia humana tan profundamente. Su genio político, militar e intelectual era extraordinario incluso para los estándares de una época llena de figuras excepcionales. Pero la grandeza y la bondad no son lo mismo. César fue grande de la misma manera que un huracán es grande, una fuerza natural imparable que transforma todo a su paso, para bien y para mal. Su verdadero legado no son sus conquistas o sus reformas, sino la pregunta que su vida plantea a todas las generaciones futuras. ¿Cuándo es justificable destruir un sistema imperfecto para crear uno nuevo? César creyó que tenía la respuesta. La historia sugiere que estaba tanto correcto como terriblemente equivocado. Y esa es la lección más importante de todas, que incluso los hombres más brillantes pueden cometer errores catastróficos cuando creen que están destinados a salvar el mundo. Julio César murió hace más de 2000 años, pero su sombra sigue proyectándose sobre nosotros, porque cada generación debe elegir entre preservar instituciones imperfectas o apostar todo al genio de un líder carismático. César nos recuerda que esa elección puede determinar el destino de civilizaciones enteras. La pregunta que queda es: ¿hemos aprendido lo suficiente de su historia para evitar repetir sus errores?